Hoy comenzamos con un nuevo capítulo, un nuevo tema, sin embargo, tiene que ver con lo que acabamos de dejar en el capítulo 11. Nosotros vimos en el capítulo 11 la última de las plagas, que es la plaga de los primogénitos. Todavía no se ha desarrollado la plaga, nada más vimos qué fue lo que pasó, como Moisés entonces viene ante el faraón y le dice qué es lo que va a pasar. Antes de que esto pase, la narración de Éxodo lo que nos habla es un poco de lo que es la Pascua y nos va a narrar qué fue lo que pasó cuando celebraron la Pascua, que es la llegada de esta última plaga. Entonces, Éxodo capítulo 12 tiene algunos conceptos importantes. Vamos a ver qué tanto logramos avanzar, pero quiero que tenga el panorama porque es importante que nos busquemos en qué porción del texto estamos. Éxodo va a comenzar con instrucciones y va a cerrar con restricciones de la Pascua. Es la primera Pascua y entonces Dios les va a decir cómo tienen que ser, qué es lo que tienen que hacer paso a paso. Además, vamos a comenzar a ver la fiesta del pan sin levadura. Y esto entonces nos da para hablar de dos temas. La Pascua es una fiesta judía que se mantiene todavía al día de hoy. Ahí usted tiene entonces, perdón, una hojita con las fiestas judías de la Biblia. La más importante, que se celebraba en el tiempo de Jesús y todavía se mantiene la tradición, una vez al año, es la Pascua y es lo que se llama el Pesaj. Esta es la que entonces se instituye por primera vez en Éxodo. Y Dios lo establece como un mandato perpetuo. Conforme nosotros estudiamos Éxodo, Deuteronomio y Levítico, y podremos ver cómo es que Dios establece las leyes, perdón, nosotros vamos a encontrar que Dios establece leyes para ese momento y algunas dice, y esto será un mandato perpetuo, eso es decir, por los siglos de los siglos. Y por eso se sigue celebrando hoy, todavía en la época moderna. Entonces, la Pascua comienza una serie de festividades judías. Esta es una vez al año. Y vamos a ver entonces que la fiesta del pan sin levadura es una fiesta, digamos, en sí misma, pero va en conjunto con la Pascua. Porque la Pascua se comienza a celebrar, son 7 días y al séptimo día arranca la celebración de la fiesta del pan sin levadura. Entonces, van juntas y están ambas en lo que vamos a ver entonces en Éxodo capítulo 12. Ahí igual les di una hojita, hay varias fiestas. Ahí usted puede observar cuáles son y además en el Classroom, en la plataforma, usted va a poder encontrar ahí hay un documento que desarrolla un poquito más a profundidad cada una de las fiestas judías. Además, vamos a encontrar la muerte de los primogénitos, que como les digo, entonces viene a continuar la narrativa de Éxodo capítulo 11, donde encontramos que se dijo cómo era la plaga, pero hasta ahorita va a llegar. Y por último, comenzamos hacia el final del capítulo 12 a encontrar cómo es que se da la salida del Éxodo. No hay que hacer spoiler porque ya todos conocemos la historia, pero con la muerte de los primogénitos, la plaga es terrible. Faraón finalmente deja ir al pueblo y comienza el Éxodo. Entonces, antes de que se narre los 40 años que usted y yo tradicionalmente conocemos, comienza el Éxodo aquí en el capítulo 12. Vamos entonces, Éxodo capítulo 12, verso 1. Dice, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Y hacemos una pausa. Este primer verso
donde nosotros encontramos una narrativa que nos dice que es un primer mes del año, es una introducción a lo que Dios va a hacer. Y entonces abrimos aquí un poquitito el panorama a lo que es el calendario judío. En la octava plaga, trate de recordar a dónde estamos. La que destruyó el trigo. El trigo estaba listo para ser cosechado. Eso quiere decir que estamos hablando de que era a principios de marzo. La novena plaga vino poco tiempo después, entre marzo y abril. La décima plaga está programada entonces para finales del mes de marzo o abril. Pero Dios dice que ahora ese mes va a ser el primer mes del año. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está cambiando la manera en que ellos registran su historia. O de otra manera es entender contexto histórico. Los israelitas habían adoptado el sistema de calendario egipcio. ¿Por qué? Porque ya tienen mucho tiempo ahí. ¿Cuánto tenían? Entonces, por más que usted quiera mantener sus costumbres, hay cosas que usted tiene que ir con el teje y maneje del día para... Entonces, ya los israelitas estaban con el sistema de calendario egipcio. Ahora, en la Biblia encontramos a ese primer mes que está dictando el Señor con dos nombres. Uno de ellos es Aviv, que entonces si nos vamos a Éxodo capítulo 13, verso 4, usted podrá entonces encontrar que lo que dice, Éxodo 12 no nos dice cuál es el mes, nada más nos dice, y este será el primer mes del año. Pero Éxodo 13, verso 4 dice, ustedes salen hoy en el mes de Aviv. Entonces ya le pone nombre a ese mes. Ese mes entonces es de la época de Moisés. Perdón, ese mes no, ese nombre es de la época de Moisés. Tiempo después, cuando viene el cautiverio de Babilonia, la nación va a comenzar a usar la palabra babilónica para Aviv, que es Nisan. Entonces, de hecho, los textos más del Nuevo Testamento que datan de tiempo antes dice, en el mes de Nisan pasó algo. Ese mes de Nisan es el mismo mes de Aviv. Entonces, son dos nombres que nos dan un mismo mes. Ahora, vea lo interesante. Si nosotros nos vamos al Nisan, que es el que se empieza a contar primer mes, dice que es mes de marzo o abril. El segundo mes es abril, mayo. Y así continúa. Entonces, ¿qué es lo primero que nos surge? Como un mes, ahora es o un mes u otro mes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Por qué 2 meses en lugar de un mes específico? Resulta que el calendario hebreo es un calendario que no es solar. ¿Ok? Es lunar solar. Toma en cuenta también las estaciones de la luna. Nosotros, el calendario que tenemos hoy es es un calendario que tiene meses a partir de el sol. No contempla las estaciones de la luna. ¿Cuál es la diferencia? Que un ciclo lunar dura aproximadamente entre 29 a 30 días. ¿Cuánto dura el ciclo solar? 30 a 31 días. Entonces, ya esa pequeña diferencia hace que con el pasar de los tiempos pueda que un año tenga solamente 354 días, no 365. Entonces, esa diferencia que usted dice, son unos poquillos días, el asunto es que se va acumulando. Y se va acumulando y va generando una gran diferencia. Entonces, el calendario hebreo comienza a meter un decimotercer mes, aparte de los 12 meses que usted y yo hoy conocemos. Cada 2 o 3 años añaden este mes adicional al calendario para que se alineen el conteo de los días. ¿Esto qué quiere decir?
que nosotros vamos a ver que un año comienza en marzo, pero el siguiente año, el año puede comenzar en abril, por ese desfase de días. Eso de nuevo depende de la luna nueva y del ajuste de ese mes bisiesto que se va a estar entonces planteando. Antes de ese cambio de este calendario hebreo, Israel seguía entonces el mismo calendario de los egipcios y todo el oriente, que es un calendario solamente lunar, 12 meses. Ahora, ¿cuándo caía el primer mes del año? Es un mes que lo leo para pronunciarlo bien, es Tisri. Tisri caía en septiembre y otoño. ¿Cuál es la diferencia? Porque entonces están entre marzo y abril, perdón, los meses marzo y abril, y Dios ahora está diciendo, este es el primer mes. Pero para ellos, de marzo hasta septiembre, octubre, que era donde comenzaba el año, hay una diferencia de 7 meses. ¿Por qué Dios ordena este cambio? Porque vamos a comenzar que a partir de ahora Dios va a comenzar a hacer todo diferente con ellos. Dios, recuerde lo que dice el Nuevo Testamento, Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. ¿Qué es lo primero que hace cuando saca a su pueblo? Les dice, vea, ustedes se manejan de esta manera, porque todo el mundo lo hace, ahora ustedes lo van a hacer a mi manera. Ahora, con ellos llevan un conteo de días de toda la historia. Este cambio hace que ellos se resistan un poquitito. Entonces ellos comienzan a obedecer, pero siguen contando los días a partir del calendario que tenían oriental. Entonces, dependiendo cómo lo vean, hay judíos que entonces llevan la cuenta. Nosotros no tenemos 2000 y resto de años, sino tenemos 5000 y resto de años, según el calendario que está contando todo el tiempo para atrás. Pero lo importante acá entonces no es la diferencia de días, sino es entender qué es lo que Dios quiere con esto. ¿Okay? De primera entrada uno puede decir, bueno, ¿para qué tanta cosa? Es entender no qué fue lo que pasó, sino por qué. Porque Dios quiere que ellos comiencen a vivir de una manera diferente. Ahora, un par de datos curiosos, porque yo creo que aunque no es necesariamente la narrativa, creo que nos ayuda a entender mucho el contexto de lo que estamos viendo. Este mes de Tisri, que es entre septiembre y octubre, que para nosotros ustedes fin de año, pero era para ellos el año nuevo. Resulta que este calendario oriental se puede entonces asociar con los famosos signos del horóscopo. Usted llegó a ver un momento, no sé si recibían, en La Nación, cuando usted iba pasando y estaba el crucigrama, las historietas y el horóscopo. Tisri, desde el punto de vista de estos signos zodiacales, está asociado con una pesa y sería entonces el signo Libra. Resulta que esto es así porque en esta mitología lo que creen es que cada mes está asociado a algo específico. En este caso, la tradición decía que durante este mes, que era el primer mes del año, los dioses lo que hacía es que equiparaba las buenas obras con las malas obras del hombre y entonces lo que buscaban era salir tablas. La famosa tradición de los propósitos de Año Nuevo se remonta a esta historia. Donde entonces, ¿qué es? Es si usted este año comienza a hacer buenas obras, compensa las del año anterior y entonces tiene un favor de los dioses en este sentido. Entonces, así pasa con todos los símbolos y todo esto, de nuevo, no es algo que sea relevante hoy, pero nos da un contexto cultural de cómo la gente pensaba las cosas en aquel momento y cómo vivimos esto hoy. Antes de entonces de que Dios cambiara el primer mes a Aviv, los judíos querían seguir entonces contando el año a partir de este mes Tisri, septiembre, octubre.
Entonces, por ejemplo, los judíos hoy tienen un calendario que se llama entonces cívico, que contempla el año a partir de Tisri, y un año entonces, o un calendario religioso que comienza toda la historia en el mes de Aviv, o en el mes de Nisan. ¿Ok? Muy bien. Ese es el dato curioso e histórico de la noche. ¿Qué es todo esto? Es para entender qué es lo que Dios está diciendo. Verso 1 entonces comienza diciendo, en este mes es cuando Dios dice, va a ser el primer mes del año. Ahora, continúa el texto, verso 3. ¿Qué es lo que va a pasar en este primer mes? Y por eso la Pascua se celebra una vez al año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que en el día 10º de este mes, ¿cuál mes? Aviv. En el día 10º del mes Aviv, todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Pero vea las instrucciones. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Cuando Dios dio las instrucciones, no sabía la capacidad del ser humano de poder sentarse y comer carne, ¿verdad? ¿Qué me llama la atención? Que Dios de verdad sea tan específico, y quiero plantearlo desde un inicio para que usted pueda ser igual de minucioso a la hora de las instrucciones. Cada uno tenga un cordero, pero ojo, si su familia es muy pequeña, tiene que juntarse con otras familias para que entonces el cordero tenga en su ración adecuada la proporción para poder entonces compartirse y que alcancen para todos. Dice el verso 5, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto. A este cuidarán hasta el día 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Día 14. En el día 10º lo celebran. Tienen entonces 14 días que tenerlo en casa. Vea la parte que va a pasar. Eso es como cuando usted está criando el chanchito y le llegó diciembre, ¿verdad? Cuando dice a todo cerdito le llega usted lo tiene ahí, lo tiene como mascota, lo tiene que cuidar para después mandarlo al asador, literalmente. Y ojo, y esto es importante entender lo que Dios establece. Día en que la comunidad de Israel lo va a sacrificar en pleno al caer la noche. La Pascua está desarrollada para ser celebrada en comunidad. Por eso es que Dios dice que si su familia es muy pequeña, tiene que juntarse con otros. Esto no es un tema de persona, es un tema de comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, yo lo que estaba pensando es que sea todo el pueblo. Todo el pueblo celebra esto. Comience a notar porque aquí es donde vamos a tener ciertos rasgos que nos llevan a ver esto con Cristo. Cristo se sacrificó no por unos cuantos, Cristo se sacrificó por todos. Entonces, entre todos vamos a recordar el sacrificio de Cristo. Esa es la Pascua. El recordar qué fue lo que Dios hizo cuando lo sacó de Israel. O más bien, qué fue lo que Dios no hizo y permitió entonces que la muerte pasara de lado, y lo celebran entonces, dice el texto, en comunidad. Esto nos habla entonces de corporación. Esto es de varias personas. El término que podemos encontrar es asamblea. Congregarse es cuando usted llama a una asamblea a una reunión específica. Es una convocatoria oficial para que todos participemos de algo. En este caso, de la Pascua. ¿Qué vemos acá? Número 1.
Dios está instruyendo en cómo se escoge y cómo se cuida el sacrificio. Número uno, y esto es lo más importante, el sacrificio debía ser entonces un macho. Macho, no puede ser hembra, tiene que ser macho. Tiene que ser un cabrito o un cordero, pero macho. No podía tener defecto. ¿Qué nos dice esto? No puede tener manchas, no puede tener enfermedades, no puede tener, ¿cómo se llama esto? Cuando nacen ya con alguna cuestión diferente, alguna discapacidad o algún tema genético. Malformaciones, gracias, esa es la palabra. Interesante, ahora que estuve allá, estuve escuchando, Israel tiene que tener un cordero. Para que en Israel puedan celebrar la Pascua, tiene que ser con corderos o cabritos que no tengan ninguna falta. Eso tiene que ser de pura sangre, como nosotros escuchamos acá. Pero lo interesante es que Israel ya no tiene de estos. Porque los que tuvieron comenzaron entonces a llevar unos allá, los tuvieron y en uno de los cruces apareció un cabrito con una mancha roja. Lo cual hizo que entonces ya toda la descendencia se echara a perder. Porque no están puros. Eso entonces ahora están haciendo, hay un lugar en Estados Unidos donde están criando cabritos esperando que pueda entonces surgir una nueva manada, no sé cómo se llama, una nueva generación que venga pura, porque de lo contrario no pueden ser utilizados para los sacrificios que se van a reactivar en la época entonces ahí del templo. Dice que debe tener un año al menos, debe haber alcanzado la edad adulta, pero no puede estar necesariamente viejito, no está cachorrito, pero sí tiene que tener una madurez. Un año ya consideran que está en la edad adulta, es decir, en la flor de la vida. Y por último, notamos que entonces el cordero debe ser llevado a casa, donde permanece hasta el día del sacrificio. Entonces, eso nos habla de que realmente usted tiene que tener aquello que usted dice, cuidadito, algo le pasa. Porque se imagina usted lo que es tener el corderito, estarlo cuidando, y que el día 13 se le escapa, se le ensucia, se le cae, ya se llegó porque no puede ser entonces utilizado. El Señor establece el momento en que debe ser sacrificado, porque entonces dice que debe ser escogido, debe permanecer hasta el día 14, momento en el cual será sacrificado. ¿Cuándo? Al anochecer. No cuando quieran, al anochecer. ¿Qué significa el anochecer? Si yo le digo a usted, hágalo al anochecer, ¿a qué hora? Y eso ya es noche. Había una estación de radio, no me acuerdo cuál era, que decía desde dónde, que dice cuando el día ya no es día y la noche aún no llega. Ese es el tema. En hebreo, el anochecer es literalmente entre las dos tardes. ¿Cuáles son las dos tardes? Es lo que entonces ellos entienden que es desde el mediodía hasta el anochecer o la tarde-noche que nosotros conocemos. El momento en que se mata al cordero, entonces es entre las 12 mediodía y más o menos las 6 de la tarde. Eso es nada más por entender qué es el anochecer. No es al final de la tarde, sino es entender entre las dos tardes, entre el mediodía y las 6 de la tarde. En cualquiera de ese horario, el sacrificio podía salir. Ahora, hay algo interesante porque dice Josefo es un historiador que se ha encargado de dar mucha validez a los textos de la Biblia. Josefo dice que los fariseos que estaban en el templo habitualmente mataban al cordero pascual entonces a las 3 de la tarde. Porque si es entre las 12 y las 6, ¿cuál es la mitad de la mitad? A las 3.
¿verdad? Entonces dice que tenían la tradición en el templo de matar el cordero que oficializaba, digamos, la celebración de la Pascua a las 3 de la tarde. Cuando usted escucha algo como eso, usted tiene que resonarle algo también. Jesús fue a la cruz y ¿a qué hora se registró la muerte? A las 3 de la tarde. Eso quiere decir que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió como sacrificio por toda la humanidad simultáneamente en una cruz, mientras en el templo estaban haciendo el sacrificio que era para esa Pascua solamente. Ahí es entonces donde nosotros vemos que hay ciertas cosas, no se trata de ponernos ahí quisquillosos, pero entendemos que hay una simbología muy importante que nos hacen de nuevo seguir viendo que la Pascua tiene una proyección hacia Cristo increíble, al punto casi como casos como estos de la hora misma. Tres cositas para que veamos entonces el tema de la Pascua y la muerte de Cristo. Jesús cumple con todas las restricciones que están dadas en la institución de la Pascua. ¿A qué me refiero? Tenía que ser macho, no podía tener ninguna falta, tenía que ser elegido y cuidado. Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba y él dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. Juan, mucho tiempo antes de que podamos entender, encontramos que se ha desarrollado una conexión a partir de Juan que llama a Jesús de esta manera, antes de que Jesús realmente sea llevado como Cordero. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Tenía Jesús falta? Ni una sola. ¿Okay? Segunda Corintios 5:21. El Cordero tenía que ser elegido ¿cuándo? No, el día 14 se sacrificaba, el día 10. El día 10 del mes de Aviv se comenzaba la preparación para la Pascua. ¿Se acuerda de la entrada triunfal de Cristo? Cuando Cristo llega a Jerusalén. Si Jesús fue crucificado en una Pascua, ¿cuándo fue entonces su entrada triunfal? Si nos vamos atrás, bueno, perdón, esto es Juan 19:14. ¿Por qué sabemos que Jesús murió en una Pascua? Juan 19:14. Si usted no lo sabía, esto es una forma de poder estudiar la vida de Jesús, porque a través de la Pascua, que sabemos que son todos los años, se logra establecer el periodo de 3 años y medio de ministerio de Jesús. Jesús muere durante una Pascua, lo que acabamos de ver. Justo donde estaban sacrificando el cordero en el templo, Jesús estaba muriendo en una cruz. Si nos echamos para atrás en el conteo, más o menos coincide que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue en el día 10 del mes de Nisan. ¿Cuándo se elige el cordero? El día 10. Y Jesús entra. ¿Y qué era lo que decían todos? Hosana, Hosana. Estas conexiones realmente son asombrosas. ¿Cómo se puede contar los días? Bueno, cuando nosotros vamos, y de nuevo a Apocalipsis, cuando estudiamos la semana 70 de Daniel, que entonces nosotros cómo llegamos a cuál es esa semana exactamente. Y se data hasta en el momento en que se da el decreto para que pueda regresar a la construcción de Jerusalén. Bueno, esos números coinciden. Entonces, no necesariamente es la exactitud de tal día a tal hora, pero sí hay una exactitud muy precisa de esto. Entonces, son elementos que realmente podemos entender y ver como algo fascinante. ¿Okay? Y por último,
Jesús fue crucificado el día de la Pascua, cumpliendo entonces la figura del Cordero Pascual, Juan 1:29, 1 Corintios 5:7, lo que les decía, es la hora exacta en que está muriendo. Entonces, hay conexiones de Jesús con la Pascua, un montón, y las encontramos desde el momento en que se está instituyendo. ¿Todo bien ahí? Seguimos entonces con las instrucciones. Lo primero que vimos fue qué dice Dios que hay que hacer. Hay que escoger el sacrificio y hay que hacerlo de una manera correcta. Lo segundo que vamos a ver es que Dios dice qué se hace con la sangre. Entonces, al haber un sacrificio, va a haber un derramamiento de sangre. Nosotros tenemos que entender aquí que la sangre tiene un concepto muy, muy arraigado en el tema de lo que se va a celebrar. ¿Ok? Dice entonces, verso 7. Tomarán algo de esa sangre y la untarán en los postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. La imagen que nosotros tenemos de Éxodo es esta. La muerte pasó de largo. ¿Por qué? Porque había sangre en el marco de la puerta. ¿Ok? Esa es la indicación. De hecho, si nos vamos más adelante en la historia, por eso les digo un poquito el panorama de dónde nos ubicamos. Adelante hacia el verso 12. Porque es que Dios está indicando qué deben hacer con la sangre. Porque más adelante, cuando la plaga de los primogénitos llegue, el Señor dice, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto personas como animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Verso 13, tome nota. La sangre servirá como señal de las casas donde ustedes se encuentren, y al verla pasaré de largo. Así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, no los tocará a ninguno de ustedes ninguna plaga destructora. Entonces, esto está acá, el verso 7, por algo, por una razón, por un propósito. Dios entonces dice, ustedes van a tener el corderito, lo van a sacrificar, y lo primero que quiero que hagan es que tomen de esa sangre y marquen el lugar donde están. ¿Okay? Hay un sentido de ubicación. ¿Cómo se esparce esa sangre? Con ramas de hisopo. Verso 22, si comenzamos a leer más adelante, vamos a encontrar la indicación. Dice que entonces hay que tomar ramas de hisopo y poder esparcir esto. Ahora, esa sangre, nosotros entonces vemos que tiene un propósito y una razón de ser. El hisopo es una planta que crece entre las rocas. Y es importante entender esto. No es lo que nos salva, es un símbolo de lo que realmente nos va a salvar. Entonces, ¿a ellos los salvó la sangre de un cordero? No, lo salvó lo que la sangre del cordero representa. ¿Quién nos salva realmente? La sangre de Cristo, ¿okay? El cordero pascual. La sangre está asociada entonces a sacrificio. Primera Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre del Hijo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin defecto. Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a Israel. Estos son algunos de los pasajes que nos dan el contexto para ver que es la sangre de Cristo la que realmente nos puede limpiar de toda maldad. Esta es entonces la Pascua.
La palabra Pesaj, que es la celebración, eso es lo que tiene usted ahí en la hojita, se deriva del verbo pasar, que es pasar de largo. Y es justamente lo que pasó ese día. En inglés, el vocablo es Passover. La Pascua se viene a traducir del vocablo de inglés Passover, que literalmente es pasar de largo. ¿Okay? Pasar encima de. Eso es lo que realmente es la Pascua. Entonces, ¿qué es la Pascua? Cuando vino la muerte, la plaga exterminadora, pero en los lugares donde había la sangre de un cordero, la muerte pasó de largo. ¿Okay? Ahora, eso es con la sangre. ¿Qué se hace ahora con la carne? Usted mata el corderito, agarra la sangre, pinta los marcos, pero ahora viene la carne. Dice el verso 8, deberán comer la carne esa misma noche. ¿Cómo? Asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego. Ojo, ¿junto con qué? Con la cabeza, las patas y los intestinos. No deben dejar nada para mañana. Y si algo queda, entonces quémenlo al día siguiente. Es decir, no se puede consumir. Eso de que usted lleva topper para llevar algo para el almuerzo el día siguiente, no. Dios dice, se lo comen todo en el momento. Y nada de la receta facilita meterlo en la olla de presión o de cocimiento. No, asadita, fuego. ¿Ok? Tiene que ver, entonces aquí entra otro elemento, es el fuego. El fuego es el que consume el sacrificio. ¿Ok? Comerán el cordero de este modo y da unas indicaciones entonces no solo de cómo se está cocinando, cómo se está comiendo, sino cómo debo vestir en el momento de comer. El manto ceñido a la cintura, las sandalias puestas, la vara en la mano y tienen que comer deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Entonces, haga la imagen. Usted cocina la carne al fuego. La pone, pero nada de sentarse. ¿Con qué la come? Hierbas amargas y pan sin levadura. Nada de pancito rico ni mantequilla, nada. Un pedacito de pan, un pedacito de carne, unas hierbitas, que no es para que le dé sabor, porque son hierbas amargas. Y usted tiene el gallito en una mano, la vara en otra, la cintura ceñida y las sandalias puestas. ¿Por qué? El Señor dice, porque es la Pascua del Señor. Tradúzcalo. Porque es el pase de largo de la muerte que envió el Señor a Egipto esa noche. ¿Por qué entonces tiene que comérselo deprisa? ¿Qué pasa después? ¿Usted no ha terminado de comerse el gallito? Cuando le están avisando que dice Moisés que vamos a Laos. La Pascua no es un banquete. La Pascua no es un rato para que entonces invite a todo mundo y coman hasta saciarse. La Pascua es un tiempo donde se come la porción necesaria, justa, adecuada. Se come en unas condiciones donde no es la mejor comida y se come rapidito. Porque lo que recuerda es que así fue como sucedió este día. Ahora, el Señor dice, este será un mandato perpetuo. Entonces, todo esto se sigue celebrando incluso hasta el día de hoy. Entonces, donde nosotros vemos cómo es que esto se da, nosotros entendemos que esta Pascua tiene todavía hoy un significado. Denis, no sé si lo nota bien. ¿Puedes apagar la luz? Ah, no, ya están apagadas. ¿Ven bien un poquito ahí? Hay una mesa puesta, como la tendríamos usted y yo hoy. Los judíos la tienen, ¿ok?
Hay una celebración que entonces, de la perspectiva moderna, usted puede escuchar entre los judíos hablar de un seder. Ese seder es el plato que se come como parte del rito inicial de la celebración de la Pascua. Porque la Pascua es la celebración como tal. Lo que nosotros acabamos de ver, cómo se prepara la carne, cómo se come la carne, eso es parte de ese rito inicial. Entonces, hoy por hoy, los judíos celebran esto, donde entonces tienen el platito de comida y son porciones simbólicas de elementos que nos llevan a recordar qué fue lo que pasó. Si nos devolvemos un par de plagas antes, recuerden que Dios le dijo a Moisés, estas cosas que les estoy diciendo es para que se las enseñen a sus hijos. O sea, no solo lo que ustedes están viviendo, sino que las generaciones que vienen recuerden qué fue lo que pasó y quién fue el que lo hizo. Bueno, eso es lo que hacen hoy. Esta celebración de la Pascua es recordar qué fue lo que hizo Dios este día, el día que estamos leyendo, cuando se instituyó la primera Pascua y fue con el éxodo de Egipto. Más adelante, lo que es una conmemoración de ese episodio. Entonces, quizás ahí están sentaditos, se la comen con más tiempo. Hoy por hoy, estos ritos lo que hacen es que entonces hay una lectura, hay chicos que entonces hacen preguntas, qué fue lo que pasó, la persona que estás dirigiendo la celebración cuenta entonces cuál fue la historia, qué fue lo que pasó, cómo Dios sacó a su pueblo y van comiendo entonces todo esto. Las hierbas amargas tienen un significado, la carnita tiene otro significado y así con todo. Es una conmemoración de una tradición que Dios estableció como un mandato perpetuo. Esto lo encontramos entonces, verso 14. Dice el Señor, este es un día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarlas. Esto será un estatuto perpetuo.